Bueno, entonces, pues ya nada más WI, que es el ancho de la paleta, también va expresado en metros. Y pues ya es todo lo que vamos a hacer ahorita. De esto vamos a incluso determinar algo más, las áreas, el área del cilindro y cosas así, la altura del líquido, pero eso va a ser más adelante. Todo esto lo vamos a dejar en stand-by ahorita porque esto lo vamos a utilizar hasta que veamos transferencia de calor, porque todos estos influyen en la producción de calor. Por ejemplo, el gasto de potencia en la agitación. ¿Cuántos watts consume el bioreactor al ser agitado? Depende del diámetro del impulsor. Entre más grande es el diámetro del impulsor, pues obviamente más watts consume. ¿Qué más? También, por ejemplo, la transferencia de oxígeno se va a ver limitada a mayor altura del líquido. Esta es la altura del líquido y hasta vamos a ponerle aquí que máxima. Bueno, sí es cierto, vamos a poner entonces la mínima. Bueno, ya que estamos ahí, insertar filas. Altura de líquido mínima. ¿Cuál es la altura del líquido mínima? ¿Dónde va a ir el primer impulsor? Que aquí nos dice que la altura del primer impulsor HI debe de ser igual, donde HI entre el diámetro del impulsor, debe de ser igual a 1. Entonces, obviamente el impulsor no puede estar arriba del nivel de líquido, o sea, el líquido no puede estar por acá. Vamos a hacer un poquito más grande esto. O sea, el líquido no puede estar aquí arriba, no, perdón, acá abajo, de donde está el primer impulsor, porque pues, entonces no está agitando nada. Obviamente el líquido debe estar arribita del primer impulsor, o sea, el primer impulsor debe estar cubierto por líquido y cubierto por varios centímetros, unos 5 o 10 centímetros, porque si no, entonces al momento que empiece a agitar, va a empezar a salpicar para todos lados el medio de cultivo, a menos que sea muy viscoso, pero de todos modos, entonces el primer impulsor debe estar completamente cubierto, por lo menos con unos 5, 10, 15, 20 centímetros de medio de cultivo para asegurarse que no esté salpicando. Esa prueba pues la hacen en físico para ver ya con la viscosidad del medio cultivo qué velocidad de agitación van a trabajar y todo eso. De hecho, los objetivos del segundo parcial es determinar la velocidad de agitación que necesitas de acuerdo a tu cinética microbiana. Pero bueno, entonces la altura del líquido mínima entonces es igual al diámetro del impulsor y esto es igual a esto. Y también va en metros. Y hasta aquí terminamos esta parte. Ya seguimos con la teoría. Profe, tengo una duda. Ahí la N no tenía que estar entre las dos, o sí está bien así. Pues es que no puedes poner 4.5 impulsores. Ah, sí, Hay cierto. veces que sí te da, bueno, como todo está automatizado, todo esto ya está automatizado, vamos a ver si cambiándole el número, porque nada más cambiamos el volumen aquí y a ver si ya nos da números distintos. Porque si aquí nos da 6 y aquí nos da 4, bueno, pues tomamos 5. Pero entonces vamos a ver si cambiando a ver, unos 10. Qué raro no cambió. No, pues sí, pero es que sí está, ya sí está automatizado. Todo debería de cambiar. A ver, 10, 15, sigue sin cambiar. A ver, 0.25. Es que es 0.25. No, es que para los estándar la mayoría sí son 4 o 5 impulsores. A ver, 0.1, o sea, de 100 litros. No. A ver, 1000 metros cúbicos. Ay, caray. No, sigue siendo ahí. Vamos a dejarlo en 5 ahorita. Bueno, 5. Bueno, vamos a continuar. Aquí, respiración celular. Bueno, entonces, vamos a ver lo que es la demanda biológica de oxígeno e introducimos una nueva Q.
Las Qs las mencionamos al inicio del curso y son las velocidades específicas de algo. La Qx, mejor llamada μ, es la velocidad específica de producción de biomasa, de crecimiento. La Qp, velocidad específica de producción del metabolito de interés. Qs, velocidad específica de consumo de sustrato. Bueno, QO2 es la velocidad específica de consumo de oxígeno y también es, como es específica, está referida a gramos de célula. Esto así está redundante, porque al ser específica es por gramo de célula. Lo pongo ahí para que quede un poquito más claro. Entonces, al igual que las demás, recuerdan que las Qs, por ejemplo, Qs, es igual a la derivada de la concentración de sustrato con respecto al tiempo entre el inverso de la biomasa. La Qp es igual a la derivada de la concentración de producto con respecto al tiempo por unidad de biomasa. Y así, entonces, esta también es la derivada de la concentración de oxígeno con respecto al tiempo por por el inverso de la biomasa. Y entonces, tomando la fórmula de Abbott y Williamson, que es para el consumo de sustrato, el oxígeno se consume al igual que el sustrato por las mismas razones. Para el mantenimiento celular, para el crecimiento y generación de nueva biomasa y para la producción de metabolitos. Entonces, podemos adaptar la fórmula de Abbott y Williamson sin ningún problema, donde MO2 es la tasa de consumo de sustrato, de oxígeno, este es de oxígeno, debida al metabolismo. Y esta se da precisamente porque se lleva a cabo la mineralización del sustrato. Cuando encuentren la palabra mineralización en cualquier texto, por lo menos de biología, mineralización significa que llevas una sustancia orgánica, hasta dióxido de carbono y agua. O sea, lo oxidas completamente. Eso es la mineralización. Por si lo llegan a encontrar en algún texto, por ejemplo, ¿qué les gusta? De ecología, ¿no? La mineralización de los plaguicidas organofosforados, ¿no? Organoclorados o lo que quieras, ¿no? Un plaguicida que se mineraliza, bueno, que se lleva hasta dióxido de carbono y agua. O la glucosa se mineraliza, bueno, se lleva hasta CO2 y agua. Bueno, el término YO2X es el rendimiento de la célula, de oxígeno a célula. O sea, cuánto oxígeno vas a consumir para producir un gramo de célula. Y también se calcula a partir de una reacción química. Esto de sustrato más oxígeno, más fuente de nitrógeno. Esto te va a dar células, más CO2, más agua. Y la última, el YPO2, significa cuánto oxígeno consumes para producir un gramo de producto. Y esto también se calcula a partir de una reacción química, que es sustrato más oxígeno te va a dar producto, más CO2, más agua. A veces, dependiendo el producto, hay veces que también necesitas aquí una fuente de nitrógeno. Hay veces. Y también algo importante es que la MO2 es igual a la MS por YO2S. La YO2S sale de esta reacción. O sea, la YO2S sale de mineralizar el sustrato. La YO2X sale del sustrato como rinde a células y la YO2P es del sustrato como rinde a producto. Muy similar a lo que habíamos visto, pero se complica un poco porque en realidad hay que realizar estas tres reacciones químicas para conocer las Y's, que son los rendimientos. Es una adaptación de la fórmula de Abbott y Williamson. Sí se complica un poco más, sobre todo porque ya entramos con balances. Pero vamos a hacer más adelante ejercicios. Y bueno, cuando se desconocen las condiciones químicas y cinéticas del consumo de sustrato, se estima con una fórmula hiperbólica según Lagmuir. Según la ecuación de Lagmuir, que ya después fue adaptada a Monod y todo esto, entonces vemos aquí la hipérbola con giro típica con una asíntota en la velocidad máxima. Y entonces tenemos que el QO2 es igual a QO2 máximo por la concentración de oxígeno que C asterisco entre C asterisco más Q o más K o 2. Y KO2 es la afinidad que tiene el microorganismo para poder atrapar el oxígeno.
Aquí suena raro, pero por ejemplo, algunas bacterias les cuesta mucho trabajo agarrar el oxígeno. Hay otras que no, lo atrapan muy fácilmente. ¿De qué depende esto? Pues depende principalmente sobre todo la mayoría de las células atrapan el oxígeno con sales de hierro, con proteínas tipo hemoglobina. Entonces, por ejemplo, nuestras células es a través de la hemoglobina de la sangre que se transporta el oxígeno. Entonces, algunas bacterias tienen ferroproteínas que atrapan el oxígeno con mucha facilidad. Entonces, esta KO2 es muy pequeña y entonces el consumo de oxígeno se dispara muy rápidamente a su máximo. Y realmente al estar trabajando ya con el máximo consumo, pues tú ya no ves ningún efecto de todo esto que estamos describiendo antes. O sea, simplemente este es máximo y tú ya no ves ni la respiración celular, ni el crecimiento, ni la formación de producto. O sea, tú no ves cómo influyen estos. Hay bacterias que son tan activas metabólicamente que tú nada más trabajas con como si fuera una constante. Estos son los primeros ejercicios que vamos a trabajar, donde este es constante y pues todo es fácil. Los demás es cuando todo esto es variable y ya es difícil. Entonces, también manejamos una concentración crítica. ¿Qué es la concentración crítica? La concentración crítica de oxígeno es la concentración mínima de oxígeno que debe tener la célula para mantener su metabolismo. No necesariamente se muere si la concentración es menor a esta, pero sí puede cambiar su metabolismo y hay veces que eso no se desea. Por ejemplo, en algunos casos, ¿qué pasa si tienes muy poco oxígeno? Algunas cervezas llegan a tener un sabor que se llama diacetilo. El diacetilo, como su nombre lo indica, huele como ácido acético. A ver, vamos a ver. Diacetilo. El diacetilo se encuentra precisamente en muchas cervezas. Es el que se encarga de darle el sabor indeseable a las cervezas. Es el diacetilo. Y lo producen algunas levaduras, precisamente porque están sometidas a un estrés. El estrés puede ser y es el olor a mantequilla rancia. Es el olor a mantequilla rancia. También, pero curiosamente, el diacetilo en frío no es muy agradable y el diacetilo en caliente como que sí. Bueno, pero también en la mantequilla, en la supuesta mantequilla que le ponen las palomitas, tiene concentraciones muy bajas, porque el diacetilo en concentraciones altas sí sabe muy, muy, muy horroroso. Y bueno, entonces precisamente no es deseable en las cervezas y se evita tratando de no estresar a las levaduras. En algunos casos, las levaduras se estresan por falta de oxígeno, requieren muy poco oxígeno. De por sí la levadura en la formación de la cerveza, el vino y todo esto, requiere muy, muy poco oxígeno, pero muy poco es más que nada. Entonces, no la priven completamente de oxígeno, pero sí necesita muy poquillo. Entonces, la simple pequeña cantidad de oxígeno que se le suministre por una pequeña agitación permite que ya no se forme el diacetilo. Rápidamente se va a ciclo de Krebs y se consume. Pero bueno, continuamos. ¿Qué más? Valores de KO2 y C crítica para algunos microorganismos. Aquí vemos a Saccharomyces cerevisiae, que realmente, vean, estos son miligramos sobre litro. O sea, son partes por millón. O sea, este requiere 0.021 partes por millón. O sea, 21 partes por billón, con B de bueno. Aquí serían 70 partes por billón. 70 partes por billón, lo que requiere para mantener su metabolismo. Toropsus sutilis, bueno, ya 1 miligramo ya es bastante respetable. 2 miligramos. Candida utilis. Las cándidas son bravas, es así, respiran nitrógeno casi, así, bien a la Terminator. Escherichia coli, penicillium, pseudomonas, etc. En realidad, la mayoría de los microorganismos requieren poco oxígeno, pero hay algunas excepciones, como esta. Y también depende que estén metabolizando. Por ejemplo, la glucosa normalmente no hay tanto problema, no es tan difícil de metabolizar la glucosa. Pero, por ejemplo, si fuera fenol, pues el fenol sin oxígeno no lo puedes metabolizar. Entonces, estos dos van a cambiar.
Obviamente, si no hay oxígeno en el medio de cultivo, pues no vas a degradar el fenol y sabrá Dios de qué viva el microorganismo si solamente está comiendo fenol. Pero bueno, bueno, la estequiometría para estas reacciones es que vas a tener un sustrato. El sustrato normalmente llega a ser un derivado de carbohidrato o algo así, aunque sea una grasa, esta es su fórmula. Esta es su fórmula. Algunos tienen nitrógeno. Si tienen nitrógeno, entonces pasaríamos a esta otra forma. Si la fuente de nitrógeno, no tiene carbono, pues se simplifica esto. Por ejemplo, que pongas nitrato de amonio o cualquier otra cosa. No tiene carbono, se simplifica, pero más o menos tendrías esta característica. Una fuente únicamente de energía y carbono, oxígeno, una fuente de nitrógeno que puede o no tener carbono, te va a dar la formación de la biomasa o del producto más CO2 más agua. Y es precisamente el conocer estos parámetros estequiométricos lo que nos va a permitir determinar las Y's. Ahora aquí va otra cosa. Vean, aquí pongo una A, B, C, D, E. Y tiene un 1. ¿Por qué? Todo en estas reacciones lo vamos a hacer con base a una unidad de célula. Una unidad, o sea, lo más importante en tu proceso no es si el oxígeno tiene una unidad de 1 o si el agua sale con una unidad de 1. No, el 1 lo pones aquí en las células. Y al momento de que pones aquí 1 en la cantidad de células que sale, todo lo demás va a estar adaptado a esta cantidad. Puedes poner el 1 donde quieras, pero por convenio y para simplificar mucho las cosas, va en las células. Ahí va el 1. Si estás balanceando algo que no lleva células, por ejemplo en producto, pues pones el 1 en el producto, que es lo que te interesa. Ahora, si lo que te interesa es conocer específicamente la demanda, bueno, pues demanda de oxígeno, pues a lo mejor pones el 1 en el oxígeno, pero así como por referencia para futuro, el 1 va en la biomasa. Bueno, ¿qué más? Ahora, las células, como ustedes saben, están formadas por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, lo que es el famoso CHON. También hay unas que tienen ya cantidades relativamente altas de fósforo y azufre, pero realmente comparado con los otros son despreciables. Por eso algunos manejan el famoso CHOMS. Pero vamos a dejar ahorita que todas las células solamente son CHON. Entonces, por ejemplo, las bacterias andan oscilando su contenido de carbono entre el 47%. Bueno, esto es peso seco. Esto es peso seco. Bueno, ya ahí lo dice, pero más vale repetirlo. El contenido de carbono anda variando entre 47.1 y 53. El contenido de hidrógeno pues anda variando en este lapso de 7.3 a 7.8. El contenido de nitrógeno de 12 a 13.7. El contenido de oxígeno de 19 a 31.3. Pero bueno, son márgenes relativamente estrechos. Realmente no varía muchísimo, o sea, no vemos ningún microorganismo que tenga únicamente un 2% de carbono y 80% de nitrógeno o cosas así. Realmente son lapsos más o menos conservados. ¿Qué más? Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos esto, que tenemos esta composición porcentual, nosotros podemos sacar lo que se conoce como fórmula mínima. Esto es como, yo espero que sí lo hayan hecho en química, si no, también vamos a hacer ejercicios de esto. Pero con estos porcentajes sacas el número de moles. Entonces, digamos, a 100 gramos de célula tienen 53 de carbono. Entonces, divido estos 53 gramos de carbono entre el peso molecular, bueno, el peso atómico del carbono, que es 12, y saco el número de moles, que me va a dar 4 moles de carbono. Esto dividido entre el peso atómico del hidrógeno, que es 1, tiene 7 moles de hidrógeno. Esto dividido entre el nitrógeno, que pesa 14, y esto entre el oxígeno, que pesa 16, y así. Entonces, ya después todo lo voy a referir a 1 de carbono. Entonces, como de me salen 4. ¿Cuánto será? Como 4.45.
53 entre 12 me da como 4.45. Divido todos los demás entre 4.45 y ya entonces obtengo 1 de carbono y todos los demás ya referidos a 1 de carbono. Y obtengo unas fórmulas mínimas más o menos similares para casi todos los microorganismos. Vemos también que entonces el carbono está referido a base 1. Entonces el hidrógeno, el más bajo que vas a encontrar es como de 1.5, que no hay ninguno de 1.5 en esta lista, y el máximo es como de 2.3, algo así. El más grande, que tampoco tengo ningún 2.3 en la lista. Igual el nitrógeno, el más bajo anda a andar como en .15, .13, y el más alto anda como en .3, que tampoco tengo ningún .3, .25 es el más grande. Igual el oxígeno, el más bajo, bueno, este sí varía más, anda como en .25 el más bajo y en .7 el más grande. .27 es el más pequeño y el más grande que tengo en esta lista es de .56. Pero bueno, entonces son parámetros ya más o menos conservados para los distintos microorganismos que existen, bajo qué condiciones esté creciendo y, bueno, la velocidad de crecimiento a la cual se hace dicho experimento. Entonces, por ejemplo, vemos aquí la Candida utilis consumiendo glucosa en medio anaerobio. Obviamente, si está creciendo en medio anaerobio, su velocidad de crecimiento es menor que cuando crece en medio aerobio, bueno, en presencia de oxígeno. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos reflejado? Que la cantidad de oxígeno molecular por unidad de célula es menor en medio anaerobio que en el medio aerobio. Igual aquí, Candida utilis utilizando etanol, medio anaerobio, medio aerobio, también vemos que en el medio anaerobio tiene menos oxígeno que en el medio aerobio. Y también tiene menos nitrógeno, pero ese se ve un poquito menos marcado. ¿Quién más? Klebsiella aerógenes, igual consumiendo glicerol, medio anaerobio, medio aerobio. También vemos que pues el oxígeno no se ve muy cambiado en ninguno de los dos. Normalmente sí se ve reflejado que el que crece en medio aerobio es ligeramente más grande, no mucho, pero sí ligeramente más grande el contenido de oxígeno. Más alto, no más grande, más alto el contenido de oxígeno. Y bueno, cuando nosotros trabajamos con la fórmula mínima de las células, todos y cada uno de los sustratos que vamos a trabajar se deben de poner en fórmula mínima. Todos, sin excepción. Si estás trabajando con fórmula mínima, todo va a fórmula mínima. Y la fórmula mínima es cuando el carbono tiene base 1. Entonces, por ejemplo, vemos el etanol. El etanol tiene fórmula semicondensada de CH3, CH2 o H. Entonces, esto condensado es C2H6O. Dividiendo entre 2, porque tiene 2 carbonos, queda CH3 o 0.5. Y el peso molecular de esta cosa son 12 que pesa el carbono, más 3 de los hidrógenos, son 15, más el oxígeno pesa 16, 16 por 0.5 me da 8. Entonces 15 más 8 me da 23. Y así para cada uno. Por ejemplo, la sacarosa, bueno, de hecho vemos que sacarosa, glucosa y ácido láctico tienen fórmulas mínimas muy parecidas y pesos moleculares también, por lo tanto, muy parecidos. De hecho, vean, entre glucosa y ácido láctico no hay diferencia a la fórmula mínima. También el ácido pirúvico no cambia muchísimo, que digamos. Glicerol tampoco cambia, bueno, de 29 a 30.6, tampoco es así como que, uff, qué bárbaro. ¿Qué más? Y bueno, aquí hay unos rendimientos para distintos organismos. No es cierto, es para distintos sustratos, no organismos. De cuántos gramos de oxígeno consumes para generar 1 gramo de biomasa. Esta es el YO2X. Entonces, para generar 1 gramo de biomasa, ¿cuántos gramos de oxígeno consumes? En la glucosa normalmente tiene una YO2X de 1. Es decir, para generar 1 gramo de biomasa, consumes 1 gramo de oxígeno. De hidrocarburos es 0.5. No es cierto, entonces está al revés. Este es cuánto oxígeno, cuánto sustrato genero
Al revés, ¿cuánta biomasa genero a partir de 1 gramo de sustrato? Lo dije al revés. Dije, sí, porque la glucosa tiene un rendimiento de 0.5 en células. Es decir, 1 gramo de glucosa me genera 0.5 gramos de célula. Y para consumir 1 gramo de glucosa, necesito 1 gramo de oxígeno. Y para consumir 1 gramo de hidrocarburos, o sea, de algún petróleo o algo así, necesito 2 gramos de oxígeno. 2 gramos de oxígeno. Entonces, ese es el inverso. Aquí es el inverso. De hidrocarburos, aquí sí, 1 gramo de hidrocarburo genera 1 gramo de biomasa. Este es el inverso de 0.5. La glucosa, Candida utilis, 0.5. Sí, son carbohidratos, andan en 0.5. Consumen un poquito más de oxígeno. Esto lo vamos a ver también por estequiometría. Cómo se calcula. Porque no es así como... Bueno, se pueden ir a tablas. Se pueden ir a tablas y se vale. Pero cuando no hay tablas disponibles, que por cierto no lo hay para la mayoría de los microorganismos, hay que calcularlo de acuerdo a los ciclos metabólicos. Ciclo de Krebs, rutas metabólicas, porque no todos son ciclos. Las rutas metabólicas, como el ciclo de Krebs, tal como glicólisis, fosforilación a nivel de sustrato, etcétera, dependiendo qué ruta metabólica esté llevando a cabo, no sé, vía de las pentosas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos a otro tema, que es la solubilidad de los gases en los líquidos. La solubilidad de los gases en los líquidos se estima por la ley de Henry. Bueno, se calcula, no se estima, se calcula por la ley de Henry. La solubilidad de los gases en los líquidos no depende únicamente de la temperatura, sino se ve afectada por otras cosas tales como la presión parcial, la cantidad de sales y otras cositas por ahí. Entonces, si nosotros tenemos, la ley de Henry lo calcula específicamente hacia la presión. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un bar de presión, vamos a tener cierta solubilidad del gas en el medio acuoso. Y si nosotros duplicamos la presión, entonces vamos a duplicar la cantidad de moles disueltas en dicho líquido. De acuerdo a la ley de Henry, la solubilidad de un gas en un líquido a cierta temperatura es proporcional a la presión del gas sobre dicho líquido, donde C es la concentración de dicho gas en el líquido, y esto es igual a una constante, la constante de Henry, por la presión, donde C es la presión, donde C es la solubilidad, P es la presión parcial, y K es la constante característica del soluto. Y bueno, los peces respiran precisamente por el oxígeno que está disuelto en el agua. Una cosa curiosa, la ley de Henry y el oxígeno. Cuando uno se sumerge en un líquido, la presión total aumenta y por lo tanto también la presión parcial de dicho gas aumenta y entonces también la solubilidad. Entonces resulta que, por ejemplo, el nitrógeno a presiones ambientales, bueno, a presiones de una atmósfera, prácticamente su solubilidad es despreciable en la sangre. Sin embargo, a presiones más altas, el nitrógeno empieza a competir con el oxígeno y hay problemas de oxigenación, curiosamente, por el nitrógeno. Entonces, a esto se le llama narcosis por nitrógeno y ese es el resultado de algunos buceadores que nadan con aire comprimido, que empiezan a nadar con tiburones y cosas así, medio peligrosas porque en realidad tienen una narcolepsia por nitrógeno. Y precisamente cuando se someten al proceso de descompresión, el nitrógeno deja de ser soluble en la sangre y empieza a formar burbujas. Estas burbujas forman trombos y pueden matar a una persona al ser sometida a una descompresión muy rápida. Por eso, si duraste mucho tiempo en el fondo del mar, buceando o haciendo cualquier actividad, o en cualquier parte que tengas una presión muy alta, no puedes salir a la superficie rápidamente porque puedes morir por trombosis. Bueno, ¿qué? Efecto de la temperatura en la solubilidad de oxígeno en el agua pura. Esto es el oxígeno puro. Entonces, aquí vemos la solubilidad en el eje de las Y's y en el eje de las X la temperatura. Entonces, vemos que aproximadamente a 0 grados centígrados la solubilidad, esto está dado en gramos de soluto sobre 100 gramos de agua, está aquí como en 7, pues sí, como en 7 gramos más o menos, bueno, serían miligramos, y que esto va bajando
va bajando conforme aumentas la temperatura, hasta que prácticamente a 100 grados centígrados el oxígeno ya no es soluble en el agua. De hecho, aquí nada más como observación, bueno, la mayoría de los ríos, lagos y eso tienen una temperatura como de 20 grados, por ahí así más o menos. Entonces, vean, la solubilidad es relativamente buena. Si esto es oxígeno puro, recuerden, esto no es el oxígeno ambiental. A nosotros a 37 grados tenemos esta solubilidad, pero los peces de aguas frías están trabajando acá. Entonces, por eso la mayoría de los peces de aguas frías no necesitan tener su sangre roja para solubilizar el oxígeno. Nosotros solubilizamos el oxígeno en la sangre por el hierro, pero ellos no lo necesitan. Por eso muchos peces de aguas frías, su sangre es casi transparente porque no tienen casi hierro, no lo necesitan. Y bueno, si es aire, el gas a emplear en la fracción mol de oxígeno, la fracción mol del oxígeno en el aire es de 0.21. Entonces, la presión parcial del oxígeno en el aire es 0.21 por la presión atmosférica. De esta manera, con la ley de Henry se sustituye como C asterisco. Y aquí está, efecto de la temperatura en la solubilidad del oxígeno, ahora sí, a aire atmosférico. Y aquí a aire atmosférico, a 0 grados centígrados, alcanzamos una solubilidad máxima como de 14 partes por millón, y la solubilidad va decayendo con la temperatura hasta que llega a 0, prácticamente a 100 grados. Pero como les había mencionado, la solubilidad también depende de la cantidad de sales. Entonces, aquí vemos la solubilidad en agua, cómo decae con la temperatura. Pero si tenemos 10 gramos de sal por litro, cómo decae, 20 gramos por litro, cómo decae la solubilidad del oxígeno en el agua. Entonces, aquí vemos a distintas temperaturas, la solubilidad cómo decae y distintas concentraciones de sal. Entonces, vemos que más o menos cae igual para cada una de las concentraciones de sal. Con la sal es casi lineal, mientras que con la temperatura no. Con la temperatura se comporta como un cubo. Bueno, de hecho, para la sal es cuadrado, no es lineal, es cuadrado el efecto. Y bueno, entonces aquí vemos alguna tabla, bueno, veremos una tabla donde vemos concentración de oxígeno disuelto en distintas aguas a distintas presiones, temperaturas y presencia de cloruros. Entonces aquí vemos la presión atmosférica, una atmósfera, 0.7 atmósferas, que es por ejemplo casi la Ciudad de México. La presencia de cloruros, 0, 10,000 y 20,000 partes por millón. La temperatura y la concentración de oxígeno que llegamos a encontrar para estos datos. Por si quieren agarrar alguno de estos directamente para poder trabajar, también se vale. ¿Qué más? Efecto de algunas sustancias orgánicas en la solubilidad del oxígeno en el agua. Vemos que algunas sustancias también afectan la solubilidad del oxígeno, entre ellas está la glucosa. Aquí vemos 20, 50, 90 y 180 gramos por litro de glucosa. Vemos que la glucosa también hace que decaiga la solubilidad del oxígeno, no mucho, pero sí decae. Aquí vemos el ácido cítrico, 25, 100, 200, y también el ácido cítrico tiene el mismo efecto. El ácido glucurónico, 25, 100, 200, también tiene más o menos el mismo efecto. Licor de maíz también, pues es que también va siendo casi glucosa, nada más que disuelta. Extracto de levadura, 5 y 10 gramos por litro, afecta muy poco. La goma xantana, 1 y 5 gramos, esta aumenta, pero yo creo que como es igual el polulano es un polímero formado por unidades de maltodextrina y bla, bla, bla. Entonces también como aumentan la viscosidad de estos, yo creo que precisamente tienen el efecto de fijar las burbujas. Como que precisamente ha de hacer que las burbujas duren más tiempo sumergidas y por eso aumentan ligeramente la solubilidad. Sí, no, aquí no se ve el efecto, pero bueno. Bueno, la otra clase vamos a trabajar, bueno, ya tomando de este libro de Metcalfe y Eddy, la fórmula modificada. Sigma es la representación de concentración de sales en agua, T es la temperatura. Y ellos propusieron en 1994 una estimación para el cálculo de la constante de Henry, que es la H-glucosa, glucosa dependiente es igual a 14 partes por millón, menos
esta fracción por la concentración de sales, más esta fracción por la concentración de sales al cuadrado, menos esta fracción por la temperatura, más esta fracción por la temperatura al cuadrado, menos esta fracción por la temperatura al cubo. Todo esto me da la H glucosa dependiente. Luego, para calcular la constante de Henry, es igual a la H glucosa dependiente por la concentración de glucosa. Y ya finalmente la C asterisco, que es la concentración de oxígeno, es igual a la constante de Henry por la presión total, ya en atmósferas, suponiendo que la fracción de oxígeno en el aire atmosférico es del 21%. Y entonces ya con esto ya sacamos la concentración de oxígeno. Pero esto lo vamos a ver ya en la siguiente clase, ya en algunos ejercicios, cómo se comporta la concentración de oxígeno con respecto a la temperatura y la presión.